Bienvenidos a De Camino, programa 125. Nuestra serie 1, nuestra vertiente 1 es sobre historia de la filosofía y nos estamos encontrando con algunas de las personas más interesantes, más brillantes que ha conocido la humanidad. Para nosotros los creyentes, además es muy interesante, es adicionalmente interesante acercarse a esta gente, porque si las ideas que dijeron son verdaderas, y muchas de ellas lo son, ¿cómo entra eso? ¿Cómo casa eso con la fe que nosotros predicamos? Eso es lo fascinante de este tipo de estudio. Y bueno, estamos iniciando toda nuestra serie sobre Aristóteles y yo creo que vamos a encontrar cosas bien interesantes, muy interesantes. Así que, bueno, bienvenidos. Esto es De Camino, bocados de conocimiento. Habiendo tantas personas tan brillantes a lo largo de los siglos, tanta gente que sabe pensar cosas interesantes y que sabe escribir muy bien, no deja de ser un hecho sorprendente que un pensador, Aristóteles, de hace cerca de 2400 años, sigue despertando tanto interés en tanta gente. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué Aristóteles? ¿Por qué también nosotros en este momento y durante varios programas nos vamos a dedicar a Aristóteles? Bueno, pues sí hay razones por las que esto sucede así y vamos a comentar unas 7 de ellas. Primera, Aristóteles es un buen estudioso del pasado filosófico que le precede. Él conocía muy bien, sabía argumentar, sabía exponer lo que habían dicho otros antes de él. Es decir, él no pretende presentarse como desde cero. Sabe lo que otros han dicho, lo sabe exponer, lo sabe sintetizar y lo sabe diferenciar. Es decir, comprende lo que venía del pasado, el tesoro del pasado lo conoce y lo comprende, pero al mismo tiempo no teme criticarlo, ni siquiera a su gran maestro Platón, ni tampoco las ideas de Sócrates. No teme criticar ni tampoco dar su propio aporte, es decir, podríamos decir que Aristóteles recibe y también construye tradición, línea de pensamiento. Esta palabra, alguien podría creer que no es tan importante en filosofía, hablar de una tradición. Pues mira, si vamos a hablar de tradición en un sentido de simple veneración al pasado, eso no importa mucho en la filosofía. Pero si hablamos de tradición como capacidad de asimilar, de dialogar, de criticar, incluso de superar ese pasado, Aristóteles es un tremendo punto de referencia. Segundo, Aristóteles es verdad que nos ha dejado una serie de obras, muchas no se conservan, algunos dicen que las obras más importantes de Aristóteles no se conservan, pero lo que se conserva nos muestra que es una enseñanza que ha pasado por la criba de la amplia discusión, la refutación, la depuración, que son propias de un ambiente académico y exigente. Es decir, él ha pasado por la discusión, o como decimos aquí, ha pasado por la criba, algo así como el filtro. Sus ideas no son simplemente la originalidad de alguien que dice, mira, hoy se me ocurrió esto, hoy amanecí pensando esto. Tú imagínate a alguien que tiene muy buenas ideas, que las comparte con otras personas, que recibe la crítica de esas otras personas y vuelve a compartir y vuelve a recibir crítica. Es decir, el programa académico de Platón, que era un programa fundamentalmente de diálogo, Aristóteles indudablemente lo supo realizar y esa fue una característica de lo que se llamó el Liceo, es decir, la escuela filosófica de Aristóteles. Un tercer elemento. Aristóteles atiende al origen de las palabras.
A él le interesa de dónde vienen las palabras. Por ejemplo, hablar de arete, que es virtud, hablar de eudaimonía, que suele traducirse por felicidad, hablar de dynamis, que es la potencia, o la energía, que es el acto. Él conoce de dónde vienen las palabras, pero no se entretiene indefinidamente en asuntos de terminología. Él sigue la línea del uso común de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra queda al servicio del pensamiento y no el pensamiento simplemente esclavo de la palabra, como si lo único que nosotros tuviéramos que hacer es pensar las palabras. En este sentido, Aristóteles tiene un brillo propio y esa manera de fijarse en las palabras, pero sin esclavizarse de las palabras, será el sello de grandes escuelas filosóficas a lo largo del tiempo. Recordemos, por ejemplo, que la fenomenología, muchos siglos después, tenía ese lema, el lema que le puso Edmund Husserl, zu den Sachen selbst. Vamos a las cosas mismas. Como quien dice, no nos quedemos solo en ideas, no nos quedemos solamente en palabras. Bueno, Aristóteles es un maestro de esto, sabe utilizar las palabras sin esclavizarse de ellas. Bueno, en cuarto lugar, tenemos que decir que algunas de las ideas, de las teorías de Aristóteles, tienen un rango impresionante de aplicaciones. Y ese rango impresionante se nota, y es lo que vamos a observar, cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a lo que él dice sobre lógica, lo que él dice sobre analogía del ser, lo que él dice sobre sustancia y accidentes, acto y potencia, las distintas causas. Todo esto es materia de crítica y todo esto será materia de discusión, pero uno no puede negar que Aristóteles ha pensado con profundidad estos temas y no puede negar tampoco que tienen una amplitud de aplicación que es impresionante. Cuando tú tienes una idea que la puedes utilizar en la biología, la puedes utilizar en la escritura, la puedes utilizar para el caso de la Iglesia Católica, en los sacramentos, lo puedes utilizar en el desarrollo de una guerra. O sea, que una misma idea se pueda aplicar en tantas cosas es algo simplemente asombroso. Y muchas de las ideas de Aristóteles tienen lo que llamamos eso, un rango impresionante de aplicaciones. Una quinta razón por la que Aristóteles resulta tan interesante y tan fecundo es por la relación, podríamos decir la compatibilidad y la mutua apertura que hay entre lo abstracto y lo concreto. ¿Qué queremos decir con esto? Hay personas que parecen quedarse todo el tiempo en el terreno de lo abstracto, con el debido respeto a los simpatizantes de Hegel. Ese es el caso. Se necesitan larguísimos cursos y muchísimas distinciones para tratar de saber qué es lo que Hegel está diciendo en un determinado caso. Es un nivel altísimo de abstracción. Por contraste, cuando uno entra, por ejemplo, a una obra de Aristóteles, como es la Ética a Nicómaco, como es la Política, encuentra una persona, como decimos popularmente, con los pies en la tierra. Y esa capacidad de relacionar lo más abstracto y lo más concreto, ese poder hacer ese tipo de puentes, hace que su filosofía tenga una especie de sello de cercanía, de sello de credibilidad. Y ese sello de credibilidad pues ha colaborado no poco a que sea valorada, a que sea apreciada la filosofía aristotélica por muchas personas, no solo en la antigua Grecia.
después en el mundo romano, en el mundo árabe, en el mundo medieval, en el mundo del Renacimiento y también en la Edad Moderna. Es decir, una persona que sabe recorrer como ese ascensor entre lo vertical, lo muy alto verticalmente y lo muy bajo, muy cercano a nosotros, muy concreto, pues es una persona que atrae indudablemente atención. Una sexta razón es que podemos decir que en Aristóteles se da una notable objetividad, es decir, lo que interesa, lo que realmente interesa es el contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos filósofos que han hecho de su vida una especie de drama y han hecho de la filosofía una especie de expresión de su drama interior. Por ejemplo, piense a Federico Nietzsche. Nietzsche es un hombre cuyo drama interior, sus polémicas, sus odios, sus resentimientos, sus miedos, están ahí plasmados en sus páginas, en sus múltiples aforismos. Es decir, que uno, para tratar con la filosofía de Nietzsche, tiene que estar todo el tiempo viéndole la cara a Nietzsche, los problemas a Nietzsche, la biografía de Nietzsche, y a no todo el mundo le interesa ese tipo de conocimiento filosófico. Por el contrario, hay otros pensadores, entre los cuales destacan un Kant, un Tomás de Aquino, un Aristóteles, incluso el mismo Hegel, que han buscado hacer una especie de planteamiento objetivo por encima de polémicas personales, por encima de egos, por encima de circunstancias demasiado locales o circunstanciales. Veamos una séptima y última razón sobre por qué Aristóteles. En resumen, es la séptima razón y es el gran resumen, es que Aristóteles es como el gran sistematizador del sentido común. Es decir, una persona que nos habla de un modo suficientemente comprensible, un modo suficientemente cercano, cosas que uno dice, a mí se me hubiera podido ocurrir esto, o es lógico esto que estoy encontrando. Esta sistematización del sentido común le da una particular popularidad, una capacidad de difusión muy, pero muy grande a Aristóteles, y la prueba está en lo que hemos dicho. Pasan los siglos y pasaremos muchos de nosotros, y bueno, ya ves cómo se sigue hablando de este gran autor. Estas son algunas de las razones por las que Aristóteles tiene un lugar absolutamente único en la historia del pensamiento. De las expresiones que más me gusta cuando se trata de Aristóteles es de aquello, es el gran sistematizador del sentido común. Posiblemente sea esa la clave de su popularidad que no declina en los siglos. Eso de que una persona escriba algo y 2400 años después siga dando qué pensar, yo creo que es algo que vale la pena examinarlo. Gracias por estar aquí, seguimos de camino.